continuamos con la segunda conferencia de este bloque temático en cardiooncología. Y es así como la cardiooncología y el cuidado cardiovascular de los pacientes con cáncer surgen con este objetivo: minimizar el impacto del tratamiento oncológico en el sistema cardiovascular mediante estrategias multidisciplinarias de educación, prevención y tratamiento en los diferentes niveles asistenciales. Recordemos que el cáncer y el corazón comparten múltiples factores de riesgo, pero además el tratamiento del cáncer se comporta como un nuevo factor de riesgo y se asocia a efectos secundarios importantes en el sistema cardiovascular. Tenemos entonces acá al doctor Joaquín Guerra. Él nos va a hablar de la cardiotoxicidad y la visión del oncólogo. El doctor Joaquín Guerra es médico internista, hemato-oncólogo clínico. Tiene énfasis sus estudios en tumores neuroendocrinos y gastrointestinales. Es investigador principal y subinvestigador en estudios fase 2 y fase 3 en su área en la Fundación Cardioinfantil. Y asimismo hace parte del equipo de hemato-oncología de la Fundación Cardioinfantil, donde ejerce un importante liderazgo. Bienvenido, doctor Joaquín Guerra. Muchas gracias, doctora Dueñas. Buenos días para todos. Agradecer al Departamento de Cardiología por invitarme a participar en este simposio. Vamos a expresar o a exponer en los siguientes 20 minutos la visión de la cardiotoxicidad desde el punto de vista del oncólogo. Estos son mis conflictos de interés. ¿Cuál es la relación que existe entre cáncer y enfermedad cardiovascular? Hoy por hoy, las enfermedades neoplásicas cuentan con un tratamiento cada día más exitoso. Más exitoso, día a día vemos avances en los tratamientos y en la supervivencia de los pacientes, pero obviamente este tipo de tratamientos también tiene un precio en lo que respecta a los efectos secundarios y a la toxicidad que se puede derivar del uso del mismo. El cáncer y la enfermedad cardiovascular son las primeras patologías en los países desarrollados, casi que van cabeza a cabeza, y recordar que la OMS para el 2030 dijo que probablemente la primera causa de muerte para el 2030 sea la enfermedad oncológica y no la enfermedad cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular, la cardíaca, en el punto del cáncer, puede preceder, en el tratamiento del cáncer, puede preceder la enfermedad neoplasia, puede influir en la toma de decisiones por los efectos indeseables derivados de los tratamientos, puede exacerbarse o puede ser secundaria a la utilización de los diferentes fármacos oncológicos. Y vemos cómo en las últimas 3 décadas, de 1990, ha habido muchos progresos en el tratamiento de los pacientes oncológicos. En cuanto a las nuevas terapéuticas, que más adelante vamos a ver en un esquema cómo se ha desarrollado esto, en cuanto a las imágenes diagnósticas y el advenimiento del PET y otro tipo de tecnologías, en cuanto a la radioterapia, las técnicas quirúrgicas, la medicina de precisión. Cada día podemos tipificar mejor los pacientes y tratar de ofrecer un tratamiento específico para cada paciente. La llegada de la inmunoterapia. En cuanto a la prevención, cómo podemos prevenir cánceres derivados de infecciones como por el papiloma humano, cómo podemos determinar el riesgo familiar de un cáncer heredofamiliar y tomar terapias o realizar terapias preventivas para evitar el desarrollo de una neoplasia, o cómo reducir el riesgo de la toxicidad derivada de los medicamentos. En cuanto a la calidad de vida, tenemos el manejo, conocimiento y mejor manejo sobre los efectos tóxicos, la disponibilidad cada día de terapias menos invasivas y el acompañamiento en todo momento del paciente por cuidado paliativo. En cuanto a la supervivencia, pues obviamente vamos a ver que, como lo expresaré más adelante en las curvas, tenemos pacientes que cada día sobreviven más y tenemos que aprender a manejar los efectos tardíos derivados en conjunto con los diferentes servicios, los efectos tardíos derivados de los tratamientos oncológicos. Esta es la última actualización del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, donde vemos cuáles son los nuevos casos la incidencia de los nuevos casos para el año 2020, en el cual la primera causa a nivel mundial es el cáncer de mama, seguido posteriormente por el cáncer de bronquios y pulmón, posteriormente por el cáncer de próstata, y vamos a ver cómo la mortalidad a nivel mundial la lidera el cáncer de pulmón, seguido posteriormente de cáncer de colon y recto. Para el caso de las mujeres, la primera causa de diagnóstico en el mundo y en Estados Unidos y en Colombia es el cáncer de mama, seguido posteriormente por el cáncer de
pulmón, y tercero por el cáncer de colon y recto. Pero, como les mencionaba previamente, la mortalidad está liderada en ambos sexos por el cáncer de pulmón, en mujeres seguidos por cáncer de seno, en próstata en hombres, y en tercer lugar estaría colon y recto. Como mencionaba previamente, desde el punto de vista oncológico, con todas estas nuevas terapéuticas, vemos que hay pacientes largos supervivientes, tanto en estadios tempranos como en enfermedades diezmales, como son el estadio 4 en las diferentes patologías. Y igualmente, en los países desarrollados, la curva es ascendente en cuanto a los supervivientes, pero también la mortalidad en los países desarrollados, lamentablemente en nuestro país no, en especial en cáncer de seno, no ha disminuido, pero la mortalidad en los países desarrollados por cáncer ha venido año tras año disminuyendo. Aquí vemos cómo es, hablando de los supervivientes, cómo se presentan por diferentes tumores, tanto en hombres como en mujeres, y a la cabeza hay más supervivientes por cáncer de seno con todas las terapéuticas disponibles. Y vemos cómo en algún momento de su vida, cómo estos pacientes son supervivientes, y el grupo etario que mayor representación tiene son aquellos pacientes que tienen más de 60 años, que obviamente esperamos que tengan mayor comorbilidad. Y aquí estamos, en esta transparencia vemos cómo sería la supervivencia en millones de pacientes de acuerdo al tipo de tumor. A la cabeza en cáncer de seno hay mayor número de supervivientes. Y aquí pongo un ejemplo de cómo no debería ser la atención sectorizada o dividida del paciente, sino cómo debe ser la atención integral a un paciente con cáncer. Aquí vemos una mujer de 75 años con cáncer de colon y enfermedad coronaria no diagnosticada, pues la paciente llega al oncólogo con un laboratorio que detecta sangre oculta en materia fecal, se hacen los estudios como la colonoscopia, se diagnostica un cáncer de colon, es llevada a cirugía y por su patología requiere adyuvancia con un medicamento que es una fluoropirimina, el 5-FU. Este medicamento conlleva la producción de vasoespasmo coronario, toxicidad por 5-FU, infarto, falla cardíaca, y pues vemos un paciente que está controlada de su cáncer, pero quedó con un compromiso cardiovascular importante con una clase funcional 3. Este mismo paciente llega al cardiólogo, quien detecta los cambios en la clase funcional, solicita desde su punto de vista las pruebas de esfuerzo, diagnostica la enfermedad coronaria, inicia el manejo médico y realiza el monitoreo cardiovascular. La paciente le manifiesta que presenta sangrado gastrointestinal, le hacen los estudios y documentan un tumor. Este está en un estado avanzado, pero la paciente desde el punto de vista oncológico tiene sus metas en ATP o de la Joint Commission con una sobrevida promedio de 26 meses. Hoy en día, hablando en el cáncer de seno, que es el cáncer más frecuente en mujeres, vemos que la atención debe ser integral. Esto ya se conoce hace muchos años en el servicio de la Fundación Cardioinfantil. Hace muchos años trabajamos en equipos multidisciplinarios donde están los paliativistas, los psicólogos, los cirujanos, los radioterapeutas, y obviamente el servicio de cardio, oncología, nutrición, todo esto enfocado en una atención integral y no dividida desde el punto de vista de cada una de las especialidades. De estas juntas multidisciplinarias lo que se obtiene es una revisión de la historia clínica y de los antecedentes personales. Se hacen todas las escalas de valoración de la funcionalidad del paciente. Se solicitan las pruebas diagnósticas y desde el punto de vista cardiovascular, el ecocardiograma, el electrocardiograma. En algunos pacientes se hace seguimiento con proBNP o troponina I, o otro tipo de imágenes como resonancia en las instituciones que cuenten con lo mismo, o medicina nuclear. Esto con miras a escoger la mejor opción terapéutica de agentes citotóxicos que tengan el menor impacto a largo plazo para el paciente. Desde el punto de vista oncológico, desde el 2011 ya se conocen cuáles son las vías de señalización por las cuales el cáncer crece. Actualmente conocemos que hay 10 vías de señalización y cómo las diferentes terapéuticas en la última década, en el último siglo, perdón, aquí vemos desde 1920 cómo ha sido el avance en los tratamientos oncológicos. En morado van a ver las quimioterapias convencionales con las cuales disponíamos previamente y cómo ha venido en las últimas 3 décadas, desde 1990, el advenimiento de
de las terapias blanco dirigidas con las pequeñas moléculas como los inhibidores de tirosina quinasa y recientemente la inmunoterapia en todo su furor en diferentes tipos de cáncer. Y de este grupo multidisciplinar se obtiene que se evalúa los efectos secundarios o cardiovasculares derivados del tratamiento del cáncer, y si el paciente tiene, por ejemplo, cardiopatía isquémica, deberíamos, en la medida de lo posible, no utilizar o fluoropyrimidina, o taxano, o etoposide, o algún tipo de terapia hormonal, dependiendo si es cáncer de próstata o cáncer de seno, o los inhibidores de tirosina quinasa, tratando de mitigar los efectos que estos puedan derivar. Si el paciente tiene antecedentes de arritmia, pues conocemos cuáles son los medicamentos que conllevan o desarrollan más este tipo de arritmia, como el borinostat, obviamente las antraciclinas previamente o ampliamente estudiadas por el tipo de cardiotoxicidad, el trióxido de arsénico que utilizamos básicamente en leucemia, en leucemias, la terapia hormonal como para el cáncer de próstata y para el cáncer de seno, los inhibidores de proteasoma que los utilizamos en mieloma múltiple, los inhibidores de tirosina quinasa que tienen múltiples utilizaciones en diferentes tumores. En cuanto a la hipertensión, tener mucho cuidado desde el punto de vista oncológico el uso de los antiangiogénicos y los platinos, y obviamente los medicamentos que induzcan falla cardíaca como las antraciclinas, los agentes alquilantes, en especial la ciclofosfamida, para cierto tipo de tumores, el trastuzumab y el bevacizumab, que son anticuerpos monoclonales. Aquí juega también importante el conocimiento de la toxicidad derivada de la inmunoterapia y los inhibidores de tirosina quinasa. Para nosotros desde oncología conocemos que existen tres tipos de toxicidades. La tipo 1, que es irreversible, es dosis dependiente, y básicamente la más estudiada, como lo verán en la siguiente diapositiva, es con las antraciclinas. La tipo 2 es dosis independiente, el daño es reversible y básicamente es derivado del uso de los medicamentos como los inhibidores del ER2, principalmente en cáncer de seno. Y la tipo 3, que es la enfermedad coronaria relacionada con la exposición a radiación o a agentes que inducen el vasoespasmo como el 5-FU, sin desconocer la miocarditis que puede producir el tipo 3 agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Aquí en esta diapositiva vemos cuál es el daño que producen las antraciclinas, o sea, el tipo 1, donde altera el cardiomiocito al bloquear la topoisomerasa 2, la liberación de radicales libres de oxígeno va a alterar la oxidación de las proteínas, ácidos nucleicos y lípidos a nivel de la célula miocárdica y va a llevar a la disfunción celular y la muerte celular. Por esto el daño ocasionado por este tipo de moléculas es irreversible. En el tipo 2, que es la inducida por el trastuzumab, el anticuerpo monoclonal, al bloquear intracelularmente a nivel de la célula miocárdica, va a prevenir la unión o evitar la unión del RB2 con el RB4, lo cual va a llevar a una alteración a la respuesta del cardiomiocito al estrés, que esta mejora con la suspensión del medicamento y con ajuste de la medicación. Y en cuanto a los medicamentos de pequeñas moléculas o los antiangiogénicos, o en este caso también el bevacizumab, dependiendo de la unión al VEGF, va a producir un efecto muy similar al RB2, en el cual va a alterar la adaptación del cardiomiocito al estrés y va a llevar a disfunción cardíaca, que se supone que mejora con la suspensión del medicamento. En esta diapositiva es un artículo publicado en Nature Review Cardiology de este año, en marzo, abril. Vemos todos los grupos todos los grupos de moléculas disponibles para el tratamiento oncológico y cuáles son los efectos que van a producir a nivel cardiovascular, como son arritmias, cardiopatías, enfermedad arterial, eventos tromboembólicos, venosos y arteriales, hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica, obviamente la enfermedad pericárdica y también el compromiso valvular. Dentro de las escalas funcionales, como mencionábamos previamente, desde el punto de vista oncológico, no solo utilizamos el ECOG, el Karnofsky y el ajuste de los medicamentos de acuerdo a su función renal del paciente o la función hepática, sino de acuerdo al riesgo cardiovascular, utilizamos este tipo de escalas que nos permiten determinar cuál es el paciente de alto riesgo cardiovascular por sus comorbilidades, y empezamos la prevención primaria con el ABCDEF de la cardiooncología, en el cual la A pues está la edad del paciente y pedir el apoyo, por ejemplo, de geriatría en pacientes añosos, el uso de antiagregantes dependiendo del tipo de molécula que estemos utilizando, por ejemplo, para mieloma, el bortezomib, el moderar la ingesta de alcohol,
en la B el control de la presión arterial, el sobrepeso, en la C el manejo del colesterol, el evitar la comida chatarra, el suspender el consumo de cigarrillo, en la D el manejo de la diabetes, el ajuste de las dosis de acuerdo a las comorbilidades, la E representaría el ejercicio que deberían realizar los pacientes, el manejo de los efectos adversos de los terapia hormonal como estrógenos y progestágenos, y obviamente aquí estarían los estudios como ecocardiografía y otros medios diagnósticos, y en la F, pues la historia familiar, el manejo de los factores genéticos y el apoyo por el servicio de cardio-oncología y la formación de especialistas en cardio-oncología. Vemos aquí cómo sería desde el punto de vista oncológico en un paciente sin enfermedad cardiovascular previa o con pero con factores de riesgo como sería sobrepeso o hipertensión. Este paciente debería tener basada en la ABCDEF, una prevención primaria cardiovascular. Se inicia el tratamiento y de acuerdo a la respuesta del mismo y el seguimiento del mismo con los diferentes paraclínicos e imágenes diagnósticas, podemos entrar en tratamiento conjunto para prevenir, controlar primero hacer la prevención primaria, reducir los factores de riesgo y si se presenta algún tipo de complicación derivada del tratamiento o suspender o hacer el ajuste del mismo siempre acompañado por desde el punto de vista cardiovascular con el servicio de cardio-oncología. Y aquí vemos lo complicado que se vuelve desde el punto de vista oncológico un paciente que padece o presenta una complicación derivada del uso de este tipo de tratamientos oncológicos, en el cual vemos este estudio publicado en JCO en este año, en el cual en el 2017 hicieron seguimiento a pacientes que hubieran requerido hospitalización en Estados Unidos por complicaciones derivadas de quimioterapia. Fueron más de 29,000 pacientes, de los cuales el 2,6% de estos pacientes fueron hospitalizados por falla cardíaca, que representaban 767 pacientes. La mediana de estos pacientes con falla cardíaca de edad era de 63 años. Los pacientes que fueron admitidos por falla cardíaca tuvieron un riesgo mayor del 80% de morir por falla cardíaca que aquellos pacientes que fueron admitidos por otras complicaciones derivadas de la quimioterapia que no fuese falla cardíaca. Y en cuanto a las mujeres, pues obviamente la mortalidad es mucho mayor cuando comparada contra los hombres que presentan falla cardíaca derivada por quimioterapia. Esta mortalidad en el grupo de mujeres fue del 64%. En este estudio no se sabe la causa de por qué en las pacientes asiáticas era la que predominaba este tipo de complicaciones. Finalmente, para hablar, aparte de conocer desde el punto de vista oncológico los efectos indeseables o secundarios derivados de la utilización de los agentes quimioterapéuticos y el acompañamiento y la atención integral, tenemos que pensar que estos pacientes, como lo mencionaba al principio, son largos supervivientes y tenemos que manejar no solo el tratamiento agudo, sino el seguimiento a largo plazo. Y vemos cómo debemos influir cómo debemos hacer el seguimiento en la parte física, en la parte psicosocial, obviamente reintegrar a este paciente a su grupo familiar y en la medida de lo posible, si está en su etapa productiva laboral, a su trabajo, el manejo de las comorbilidades crónicas derivadas tanto de sus patologías previas como del tratamiento oncológico y obviamente promover en este tipo de pacientes unos hábitos de vida saludables. Esto nos va a conllevar a factores interpersonales, a cómo vamos desde el grupo, desde el punto de vista del servicio médico, la atención a este tipo de pacientes, siempre interrelacionado con el seguimiento a los largos supervivientes y con el apoyo con programas desarrollados también con el asegurador de cada paciente. Como recomendaciones finales, desde el punto de vista de oncología, en el grupo multidisciplinario, pues obviamente tenemos que detectar y modificar los factores de riesgo cardiovasculares, realizarlos de acuerdo a las guías, los estudios pertinentes, no solo durante el diagnóstico, sino durante el seguimiento y en los largos supervivientes, como el ecocardiograma, la troponina I, el eco-TT, o dependiendo de las imágenes, dependiendo de las complicaciones que se estén sospechando, iniciar tempranamente la terapia neuromoduladora para aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, basados en estos estudios como conocidos también como son el PRADA y el CESI, que son con el uso de ARA2 o el carvedilol, y como lo mencionarán más adelante en otra exposición,
el seguimiento conjunto a largo plazo de los largos supervivientes. Doctor Mm. Joaquín Guerra, muchísimas gracias.